El pueblo de Eisenstadt se acurrucaba en un valle al norte de Alemania. Allí siempre era invierno. El sol rara vez penetraba las nubes perpetuas. Los habitantes del pueblo eran gente huraña y supersticiosa. Sabían que su pueblo guardaba un oscuro secreto. La iglesia se alzaba en el punto más alto del pueblo. Había estado allí durante siglos. Su campanario se alzaba sobre el pueblo. El campanario albergaba la fuente del miedo de Eisenstadt. Los aldeanos la llamaban la campana de la perdición. La campana de la perdición estaba hecha de hierro negro. Este hierro no era común. Se decía que provenía de las entrañas de la tierra, forjado en el fuego de un volcán extinto. Las inscripciones en la campana eran antiguas, de un lenguaje olvidado por el tiempo, y se creía que contenían maldiciones y conjuros oscuros. Se decía que poseía un poder malévolo. Este poder no solo era temido, sino también reverenciado por aquellos que conocían su historia. La campana tenía la capacidad de influir en los corazones y mentes de los hombres, sembrando el miedo y la desesperación. Nadie se atrevía a tocarla. Los aldeanos evitaban pasar cerca de ella, y los niños eran advertidos de no acercarse. La campana era un símbolo de terror, y su presencia en el centro del pueblo era un recordatorio constante de su poder. La campana solo se tocaba una vez al año. Este evento era esperado con temor y ansiedad. Los aldeanos se reunían en sus casas, cerrando puertas y ventanas, esperando que el sonido no trajera desgracias. A la medianoche del 31 de diciembre, la campana repicaba. Este repique no era un simple sonido, era un eco que resonaba en el alma de cada habitante, recordándoles su mortalidad y el ciclo interminable de la vida y la muerte. Su sonido resonaba por todo el valle. Las montañas devolvían el eco, amplificando el terror que se extendía como una niebla espesa. Los animales se escondían, y el viento parecía detenerse, como si la naturaleza misma temiera el poder de la campana. Era un recordatorio del oscuro pasado del pueblo, un pasado lleno de tragedias y misterios sin resolver. La campana había sido testigo de innumerables eventos oscuros, y su presencia era un vínculo tangible con esos tiempos sombríos. Cada campanada anunciaba una muerte. Los aldeanos contaban las campanadas con el corazón en un puño, sabiendo que cada una significaba la pérdida de una vida. Era un ritual macabro que nadie podía evitar. La leyenda decía que la campana invocaba a una entidad terrible. Esta entidad no era de este mundo. Era una sombra que se deslizaba entre los vivos, buscando almas para llevarse al más allá. Esta entidad reclamaba las almas de aquellos destinados a morir en el nuevo año. No había escapatoria, y los aldeanos vivían con el temor constante de ser los próximos en la lista. La entidad estaba ligada a la campana. Su existencia dependía del repique anual, y cada campanada fortalecía su vínculo con el mundo de los vivos. Era el precio de un pacto con el diablo. Un pacto hecho hace siglos por los ancestros del pueblo, buscando poder y protección, pero que había condenado a sus descendientes a vivir bajo la sombra de la campana de la perdición. Hace siglos, un herrero vivía en Eisenstadt. Su nombre era Wilhelm. Era conocido por su habilidad y su ambición. Wilhelm deseaba poder y riqueza. Estaba dispuesto a pagar cualquier precio para obtenerlos. Una noche, Wilhelm se aventuró en el bosque cercano. Buscó una encrucijada. Era un lugar donde se decía que la magia oscura era potente. Allí, hizo un pacto con el diablo. Ofreció su alma a cambio de la habilidad de crear la campana más extraordinaria jamás conocida. El diablo aceptó los términos de Wilhelm. Le otorgó el conocimiento y la habilidad para forjar la campana, pero el diablo exigió un precio. Exigió que la campana se usara para reclamar almas para él cada noche vieja. Wilhelm, cegado por la ambición, aceptó. Wilhelm regresó a Eisenstadt y comenzó a trabajar en la campana. Vertió toda su habilidad y la magia oscura del diablo en ella. Cuando la campana estuvo completa, era una obra maestra de la artesanía. También era un instrumento del mal. Sección 5. Una noche de susurros. A medida que se acercaba el 31 de diciembre, un miedo palpable se asentó sobre Eisenstadt. Los aldeanos, con sus rostros marcados por la preocupación,
Se reunían en pequeños grupos, susurrando entre ellos. La atmósfera estaba cargada de tensión y cada sonido parecía amplificado en la quietud de la noche. Los aldeanos susurraban sobre la leyenda de la campana. Decían que cada año, en la víspera del Año Nuevo, la campana de la iglesia sonaba sola, sin que nadie la tocara. Este sonido, según la leyenda, invocaba a una entidad oscura que traía desgracia al pueblo. Temían a la entidad que invocaría. Algunos afirmaban haber visto una figura sombría merodeando por el pueblo en años anteriores, y otros decían haber sentido una presencia fría y aterradora. Nadie sabía con certeza qué era, pero todos estaban de acuerdo en que era mejor no averiguarlo. Nadie se atrevía a acercarse a la iglesia. La estructura antigua y desgastada por el tiempo parecía aún más siniestra bajo la luz de la luna. Las puertas de madera crujían con el viento y las ventanas rotas emitían un silbido inquietante. La sombra del campanario parecía extenderse más hacia el pueblo. Era como si la oscuridad misma se estuviera moviendo, acercándose lentamente a las casas y envolviendo todo a su paso. Los aldeanos cerraban sus puertas y ventanas, esperando que la noche pasara sin incidentes. En la víspera del Año Nuevo, una espesa niebla descendió sobre Eisenstatten. La niebla era tan densa que apenas se podía ver a unos pocos metros de distancia. Los sonidos se amortiguaban, y el pueblo entero parecía sumido en un silencio sepulcral. Era como si el propio pueblo contuviera la respiración. Cada rincón, cada callejón, estaba envuelto en una quietud inquietante. Los aldeanos, encerrados en sus casas, apenas se atrevían a moverse, temiendo que cualquier ruido pudiera atraer la atención de la entidad. El campanario de la iglesia desapareció en el gris remolino. La niebla lo envolvía todo, y la silueta de la iglesia se desvanecía en la distancia. Era como si la propia estructura estuviera siendo devorada por la oscuridad. El silencio de la noche solo se rompía con el aullido del viento. Las ramas de los árboles se mecían y crujían, y el sonido del viento parecía un lamento, un presagio de lo que estaba por venir. Los aldeanos sabían que debían mantenerse alerta, pues la noche aún no había terminado. Sección 6. El repique profano. Cuando el reloj dio la medianoche, una figura emergió de la niebla. Era un joven, desconocido para los habitantes del pueblo. Se sintió atraído a la iglesia por una extraña compulsión. Sentía una curiosidad mórbida por la campana de la perdición. Subió las escaleras del campanario. Alcanzó la cuerda. Los aldeanos de abajo observaban con horror. Algunos se taparon los ojos. Sabían lo que iba a pasar. El joven, ajeno al peligro, tocó la campana. Sección 7. El precio de la curiosidad. El sonido de la campana atravesó la niebla. No era el sonido del bronce ordinario. Este era un sonido de puro terror. Resonó por todo el valle. La niebla pulsó. Se arremolinó con más violencia. Entonces, un viento frío azotó el pueblo. La temperatura se desplomó. La entidad había llegado. Emergió de la propia campana. Era una figura grotesca con brillantes ojos rojos. Examinó el pueblo. Estaba buscando las almas que le habían prometido. Los habitantes del pueblo se encogieron en sus casas, rezando para no ser elegidos. Sección 8. La sombra. Sobre Eisenstatten. La entidad se movió por el pueblo. Pasó por cada casa. Miró por las ventanas. Estaba juzgando las almas que había dentro. Los aldeanos podían oír sus garras raspando contra sus puertas. Se acurrucaron juntos, aterrorizados. El joven que tocó la campana observaba con horror. Se dio cuenta de la gravedad de sus acciones. Había desatado un terrible mal. Se había condenado a sí mismo, y posiblemente a otros. Su curiosidad había tenido un precio terrible. Sección 9. Eternamente embrujado. En el corazón de Eisenstatten, un pequeño pueblo envuelto en misterio, la oscuridad siempre parecía más densa. Las noches eran interminables y el aire estaba cargado de un silencio inquietante. Los aldeanos vivían con un miedo constante, sabiendo que algo siniestro acechaba en las sombras. A la mañana siguiente, la niebla se levantó, revelando un paisaje desolado. Las calles estaban vacías y las casas parecían abandonadas. La niebla, que había sido un manto protector durante la noche, ahora se disipaba
dejando al descubierto la cruda realidad del pueblo. La entidad se había ido, pero su presencia persistía. Los ecos de su maldad resonaban en cada rincón, en cada piedra del empedrado. Los aldeanos sabían que aunque no podían verla, la entidad siempre estaba allí, observando, esperando. Los habitantes del pueblo salieron de sus casas con cautela. Sus rostros mostraban el miedo y la incertidumbre. Cada paso que daban era un recordatorio de la noche anterior, de los horrores que habían presenciado y de los que aún estaban por venir. Encontraron al joven muerto en el campanario. Su cuerpo yacía inerte, una víctima más de la maldición que asolaba a Eisenstatten. El campanario, que alguna vez fue un símbolo de esperanza, ahora era un lugar de terror. Su rostro estaba congelado en una máscara de terror, los ojos abiertos de par en par, como si hubieran visto el mismo infierno. Era una visión que los aldeanos nunca olvidarían, una imagen que se grabaría en sus mentes para siempre. Fue la primera víctima de la entidad, pero todos sabían que no sería la última. El miedo se apoderó del pueblo, y una sensación de desesperanza se extendió como una plaga. Los aldeanos se reunieron, tratando de encontrar consuelo en la compañía de los demás. Pero no sería la última. La entidad regresaría, y con ella, más muerte y destrucción. Los aldeanos vivían con la certeza de que su destino estaba sellado, que no había escapatoria de la maldición que los había atrapado. La campana de la perdición permaneció en silencio. Su sonido, que alguna vez había llamado a los aldeanos a la oración, ahora era un recordatorio constante de la maldición del pueblo. Cada vez que miraban hacia el campanario, sentían una punzada de miedo. Era un recordatorio constante de la maldición del pueblo. La campana, envuelta en la niebla, parecía un espectro vigilante, siempre presente, siempre amenazante. Los aldeanos sabían que no podían escapar de su destino. Los aldeanos sabían que cada año, la entidad regresaría, reclamaría más almas. Vivían con el temor constante de que ellos o sus seres queridos serían los próximos. Cada día era una lucha por sobrevivir, una batalla contra el miedo y la desesperación. Eisenstatten estaba unido para siempre a su oscuro destino. No había esperanza de redención, no había posibilidad de escapar. El pueblo estaba atrapado en un ciclo interminable de terror y muerte. El pueblo estaba eternamente embrujado. Cada rincón, cada sombra, cada susurro del viento era un recordatorio de la maldición que los había condenado. Eisenstatten nunca encontraría paz, siempre estaría bajo el yugo de la entidad.